Saludos y bienvenidos a una nueva sesión de guía de cine donde en esta ocasión vamos a analizar la película La Niebla. Película del año 2007 dirigida por Frank Darabont y que no debemos confundir con una película que en España tuvo el mismo título, La Niebla, pero que es del año 1980 y la dirigió John Carpenter. El título en inglés difiere, en la película de John Carpenter es The Fog y en la película de Frank Darabont es The Mist. Dos palabras distintas para referirse a la niebla, la neblina, la bruma, pero que puede dar lugar a confusión porque no se trata de remakes ni se trata de versiones sobre la misma historia. De hecho, la película que hoy vamos a analizar, La Niebla de Frank Darabont de 2007, adapta una novela de Stephen King, lo cual nos va a permitir también abordar por encima algunas de las adaptaciones de las obras de este autor a la gran pantalla. En el caso de La Niebla, de Fog, de 1980, dirigida por John Carpenter, el guión es del propio Carpenter, es una historia original y no tiene nada que ver la trama ni el argumento más allá de que hay una amenaza en la niebla. Y de hecho incluso esa amenaza, lo vamos a ver a continuación cuando hablemos de los temas que hay en esta película, la amenaza está en la niebla, pero son amenazas completamente distintas. Junto al protagonista Thomas Jane, en esta película podemos ver a Marcia Gay Harden, a Laurie Holden o Toby Jones en los principales papeles protagonistas, y el espectador con el ojo avizor podrá reconocer algunos rostros que poco tiempo después serán también familiares en otro producto de Frank Darabont, que por lo menos los primeros episodios sí se encargó él de dirigirlos. Hablo de la serie The Walking Dead, y es que algunos de los personajes que allí van a ser populares van a estar en esta película un poco como antecedente. Antes que nada, un aviso. Si no has visto La Niebla, primero ve La Niebla y después aborda este análisis, porque sobre todo cuando lleguemos a la parte del final va a ser territorio spoiler, aparte de que también estáis viendo aquí algunas de las imágenes y tampoco os quiero arruinar no voy a decir el buen rato de ver la película porque se pasa un buen mal rato, pero sí desde luego la experiencia de ir descubriendo qué es lo que sucede aquí. El argumento es relativamente sencillo. Hay una niebla que se extiende en una población y, atemorizados, parte de los residentes de esa población se refugian en el supermercado. No tardará mucho en descubrirse que dentro de esa niebla hay algo que amenaza la vida, la integridad de quien se atreva a adentrarse en ella, con lo cual tenemos la situación, por recurrir de nuevo al viaje del héroe, de salir de un mundo ordinario y entrar en un mundo extraordinario. En este caso, el mundo extraordinario sería el supermercado, pero un supermercado asediado por algo ominoso que se oculta en la sombra. Y a partir de aquí es donde transcurre ese viaje del héroe, del protagonista, interpretado por el actor Thomas Jane, en el que tiene que proteger a su hijo, tiene que salvarse a sí mismo y, como suele sucederle siempre al héroe, al protagonista, tiene una serie de vicisitudes, de cuestiones que se le ponen en contra de conseguir su propósito. En este caso, salvar la vida propia, la del hijo y sobre todo que su mujer se ha quedado en casa, está fuera de ese, en principio, lugar de protección que puede ser el supermercado y en algún momento tiene que salir a buscarla. Pero el trasfondo, ese mundo extraordinario al que nos lleva la película de La Niebla, es que descubramos que la amenaza no está en la niebla, sino que está dentro del supermercado. Los monstruos somos nosotros mismos. Esto es algo que, de hecho, seguramente por eso Frank Darabont aborda posteriormente la serie de Walking Dead, también una adaptación, en este caso del cómic, porque supone una vez más la constatación de que muchas de estas películas la amenaza exterior realmente es la excusa para poner delante de los ojos del espectador la amenaza interior. En este caso interior en doble sentido, la amenaza que hay dentro del supermercado y la propia amenaza que supone lo que llevamos cada uno dentro. Porque eso será lo que iremos descubriendo conforme vaya avanzando la trama. Y es que dentro del supermercado se crearán distintas facciones, cada una de ellas va a tener un propósito diferente y tratar de sobrevivir no será cosa fácil, y de hecho esa es parte de la explicación de por qué la trama, creo yo, nos resulta tan atractiva. Y es ver cómo se va contraponiendo los intereses de cada uno y sobre todo la forma en la que cada uno de los personajes trata de afrontar esa situación tan complicada que tiene. Más allá de esto, simplemente recordar que el final de esta película
es diferente al final de la novela. El final de la novela, y ya he avisado que estábamos en territorio spoiler, el final de la novela es un final más abierto, un final en el que los protagonistas continúan el viaje por esa zona amenazante rodeados por la niebla. En el final de la película es más explícito y, contrariamente a lo que ha sucedido en algunas otras adaptaciones al cine de la obra de Stephen King, el autor se muestra conforme con que se haya cambiado el final y que además el final sea ese. De hecho, la relación que hay entre Frank Darabont y Stephen King es muy estrecha. Y desde luego también la confianza, esto lo abordaremos si acaso más adelante, pero la confianza de Stephen King en Frank Darabont también viene dada por trabajos previos como son Cadena Perpetua o La Milla Verde, otras dos adaptaciones de obras de Stephen King a cargo de Frank Darabont, que además fueron películas de gran éxito. Los elementos que configuran la trama y todo aquello que se va tratando en la película La Niebla de Frank Darabont, casi todos tienen que ver con dualidades, con enfrentamientos, porque de hecho es también lo que vemos en la película, enfrentamientos casi polarizantes y polarizadores. Uno de ellos tendría que ver con la contraposición entre tecnología y fe. Nos vamos a ir enterando a lo largo del transcurso de la trama que lo que hay en la niebla es el fruto de un experimento que ha tenido lugar en una cercana base militar, en el que tampoco se notan demasiados detalles, y eso quizás sea lo más terrorífico y lo que también resulta más estimulante. Se habría contactado con una dimensión, ya no entramos en más explicaciones porque tampoco lo hacen en la película, y a través de esa brecha se habrían colado las criaturas que están amenazando a los protagonistas de la película. Tendríamos esa primera dualidad porque también vemos que junto a lo materialista de la tecnología se une lo espiritual de la fe, la creencia y la confianza en algo que no podemos aprehender y que no podemos tocar frente al racionalismo, con lo cual tendríamos también de nuevo un enfrentamiento entre ciencia y creencia religiosa. La razón y la emoción o la pasión se van contraponiendo, y aquí es donde tenemos parte del conflicto, porque se culpa a los militares de lo que está sucediendo, y además se hace por parte de una persona que en la película está interpretada por Marcia Gay Harden, que se configura como una especie de líder espiritual, una integrista, una fundamentalista religiosa, que va viendo cómo se va reafirmando cada vez más su propia posición, se va como retroalimentando su creencia, y cada vez ella y los que le rodean van empezando a intuir que ese puede ser un camino de salvación. Nos demostrará también la película que seguramente esta contraposición de elementos puede encerrar distintos discursos. Quiero decir, hay un grupo que va creciendo poco a poco, en el que se va extendiendo un poco. No voy a tratar de atacar la religión, porque la película creo que tampoco lo llega a hacer, pero se ataca un poco la superstición de creer que a esto que no conocemos lo podremos combatir de esta forma, que es una forma inmaterial. Es decir, hay un momento en el que la película se pone como solución o como posible freno a esa amenaza el sacrificar a un niño, que, en fin, creo que parece bastante sensato imaginar que no sabemos lo que está pasando fuera, pero probablemente con un sacrificio humano no lo vamos a detener. Por mucho que sí que es cierto, la película nos muestra ese momento en el que esta espontánea líder religiosa tiene sobre su pecho a una de esas criaturas que no sabemos concretamente de dónde proceden, pero que la hemos visto atacar a otras personas e incluso acabar con la vida de alguno de ellos, y a ella no le hace nada. Quiero decir que hay algunos momentos en los que parece como que se confirmaría el que esa persona tiene una capacidad para poder sobreponerse frente a esa amenaza. Pero claro, esto también nos lleva a otro de los elementos que configuran la trama, los temas que está tocando esta película, como son las reacciones frente al miedo. Vamos a ver cómo distintos personajes adoptan distintas posiciones y afrontan esa amenaza de una manera distinta. Ahora mismo, en estas imágenes, estamos viendo un momento de la discusión entre el protagonista, Thomas Jane, y el personaje que en la película es su vecino, con el que ha tenido anteriormente algún problema. Quiero decir, no hay una relación de buena vecindad entre ellos, y está tratando el protagonista de convencerlo, utilizando la razón, de que hay algo
que amenaza fuera del supermercado, algo que hay en esa niebla que escapa a toda capacidad de raciocinio. En este momento sí que es verdad que se introduce un poco un elemento Lovecraftiano. Howard Phillips Lovecraft es uno de estos autores reconocidos por su influencia, no tanto en la literatura, que también, como en otros géneros, como puede ser el cine, en el que se configura una especie de toma de conciencia de la posición del ser humano en la creación, hablando en la obra de Lovecraft de una mitología, una serie de dioses primigenios y de unas criaturas repletas de tentáculos y completamente inasequibles a la razón humana. De hecho, se pierde la locura en muchas ocasiones. Los protagonistas de las narraciones de Lovecraft pierden la razón cuando se enfrentan a alguna de estas criaturas. Y esto es un poco, de nuevo, otro de esos conflictos que vemos en la película. Cómo tratas de hacerle entender de manera racional a alguien en el mundo real que por debajo de la persiana de la trastienda del supermercado ha entrado un tentáculo gigantesco, dotado además como de una especie de colmillos, que ha acabado con uno de los dependientes del supermercado y que cuando lo has cortado se ha deshecho, se ha diluido y ha desaparecido. De nuevo volvemos hay que hacer un acto de fe, pero claro, te tienes que encontrar enfrente con alguien que esté dispuesto a dar ese paso, como el que daba Indiana Jones en la última cruzada, ese paso de fe que te configura como creyente y puedes cruzar el abismo sin caer en él. De nuevo la película nos vuelve a mostrar esos conflictos y vemos las distintas reacciones. El que decide asirse a una idea y rápidamente hay quien apoya a esa fundamentalista religiosa y un poco generan una especie de congregación que va tratando de buscar respuesta y buscar solución con esos métodos, mientras que por contra vemos otros personajes como el que interpreta Toby Jones, un grandísimo actor que aprovecho para reivindicar, que es este dependiente, calvo, con gafas, que finalmente resulta que le sirvió para algo ese curso de puntería y precisamente en esa contraposición entre las reacciones de las personas que están ahí, vamos viendo un poco un análisis de cómo las relaciones sociales, los grupos sociales se van configurando y se van aglutinando, porque es muy difícil hacer frente a determinadas amenazas, a determinados miedos, con la individualidad de la persona en solitario, mientras que parece que se llega un poco más fácil a una solución o un consuelo uniéndose a otros con los que se comparte un punto de vista. Esto es un poco el solo no puedes con amigos sí de la bola de cristal, y aquí lo vemos ejemplificado cómo se van configurando distintos grupos, en esencia dos grupos, que ofrecen dos soluciones contrapuestas. Y por ampliar tendríamos también ese grupo, digamos, que se deja llevar por la paranoia o por las paranoias, porque hay múltiples en la película, y ese otro grupo que trata de bajar al mundo de la razón, al mundo de la idea y del pensamiento antes que del sentimiento y la acción irreflexiva. Y claro, una de las enseñanzas quizá de la película es que puede salir bien o mal tanto una opción como la otra. Quizá creo que aquí sí que no puede pegar la película de maniquea por proponer una solución como la buena, virtuosa y luminosa y la otra como la sombría, malvada y tenebrosa. En esa función, desde luego, Frank Darabont, como director, como guionista, coge la obra de Stephen King y, como muchas veces también hace Stephen King, lo llena de matices, de grises, para que podamos determinar también un poco nosotros mismos con qué parte, con qué facción, con qué facciones, con qué respuesta nos habríamos quedado, qué posición habríamos asumido ante la situación que se plantea en la película. Sin duda, la mayoría de los espectadores que pasan como experiencia vital por el visionado de La niebla de Frank Darabont son incapaces de olvidar su final, un desenlace que sin duda es de los más duros del cine, vamos a decirlo así, un poco de masas, dirigido al gran público. Resulta demoledor y realmente difiere de lo que sucede en la novela, como he explicado, porque Fran Darabont decide dar un final, decide no dejar el final abierto que hay en la novela, y de hecho en internet hay quien ha editado de manera recreativa la película para despedirla y cortarla cuando el coche se aleja en la niebla, antes de que se quede sin combustible y tenga que tomar la terrible decisión de no seguir luchando, de no intentar sobreponerse a esa amenaza. Ya han visto
que acompañados del resto de la comunidad en ese supermercado las cosas han degenerado y por su propia cuenta no son capaces de encontrar otro refugio. De nuevo, esto, si nos damos cuenta, nos remite a lo que luego Frank Darabont explorará en la serie de Walking Dead. De hecho, la serie procede de una colección de cómics que además ha finalizado recientemente. La serie de cómics me refiero, porque la serie de televisión todavía parece que le queda un poco de cuerda en el momento en el que estoy grabando estas palabras, pero básicamente es la lucha por la supervivencia, pero también la constatación, en el caso de la película, del momento en el que ya no hay capacidad de seguir sobreviviendo y hay que tomar una decisión tan dura como es la de acabar con la propia vida. Con el dilema además de que no hay balas suficientes para todos. Esto es un poco como ese chiste, y me perdonáis el humor negro, de Woody Allen, de esa pareja que está hablando según la anécdota puede ser en un crucero o en una residencia, dicen las raciones de comida en este lugar son una basura. Y la otra persona se queja y dice, sí, lo peor es que no hay suficiente cantidad. Siempre encuentras algo para quejarte y en este caso, cuando ya tomas la determinación de suicidarte, el problema es que encima no hay balas para todos. Aquí hay un elemento que hay algunos espectadores a los que en un primer visionado o en un único visionado les puede pasar por alto, y es que cuando tiene lugar el desenlace y el protagonista acaba con la vida de sus compañeros y como no hay balas para todos, decide que es él el que va a sobrevivir, el que va a afrontar la angustia de lo que quede y el destino sea el que sea, cuando todo se disipa, cuando la niebla se disipa y la amenaza desaparece, en primer lugar descubrimos que le ha faltado un poquito solamente para ser rescatado. Es casi un problema, no sé si de paciencia, de confianza o de fe. Fe un poco en lo que no se ve. Es decir, se nos está también dejando caer una idea sutil, y es que no hace falta tener una fe ciega, pero a lo mejor con un poquito de paciencia esa bruma en algún momento se puede disipar y descubrir lo que hay detrás. En algunas ocasiones nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos descubrir de manera inmediata cuál es el camino de salida, y a lo mejor es algo tan sencillo como perseverar y tener paciencia. En el caso de esta película, evidentemente, el dramatismo está ahí, no en dejarlo que sobreviva una semana y que después lo rescaten, o que encuentre que hay alguien que está ya poniendo solución a esta circunstancia, sino que la respuesta sea prácticamente inmediata. No sabemos realmente si ha pasado mucho tiempo entre el momento de esas muertes y el momento en el que la niebla se disipa, pero ya intuimos que no han pasado semanas, minutos seguramente tampoco, alguna hora. Pero la cuestión es que primero a quienes se le achacaba que eran los culpables, que son los militares, son los que ahora aparecen aquí salvando la situación. No sabemos muy bien si son ellos los que están disipando la niebla o la niebla se está disipando y ellos están aprovechando ese momento para ir acabando con esas criaturas que están ocultas en la niebla, pero la cuestión es que, independientemente de cuál sea la relación causa-efecto, es lo que sucede. Desaparece la niebla y llegan los militares, los mismos que habían causado todo este desaguisado, llegan salvando el mundo. Pero además, por eso decía este detalle que a muchos espectadores les puede pasar desapercibido, sí que vemos un remolque, un camión, en el que hay gente que ha sobrevivido, y hay un rostro de una mujer que quizá nos recordemos que al principio de la película entra al supermercado a pedir ayuda para que la acompañen a rescatar a sus hijos. Y nadie quiere adentrarse con ella en la niebla. Un poco la dejan de lado, la dejan a su suerte, y ya empezamos ahí a ver un poco un síntoma de una de las miserias humanas, un síntoma más de los muchos que vamos a ver en esta película. Y no sé si la lección puede ser que, por un lado, al protagonista le ha faltado paciencia para esperar un poco antes de tomar esa decisión tan terrible, o si también, tanto a él como a otros, les ha faltado esa humanidad al principio, no tener que dejar que las cosas se pongan tan mal como para tener que sobrevivir ante tanta fatalidad, y que a lo mejor si al principio hubieras tratado de ayudar al primero de los que te solicitaron ayuda, tú también te habrías salvado. Con lo cual, no sé si eso es todavía más terrible, darse cuenta de que te ha salido mal por falta de paciencia y por falta de humanidad. Puede ser una de esas enseñanzas terribles que al personaje protagonista interpretado por Thomas Jane le
le queden todavía como pozo añadido de amargura. Y desde luego, en cualquier caso, uno de los finales más devastadores del cine de los últimos años, y que de hecho hace que una película que aguanta bastante bien el paso del tiempo, quizá, bueno, han pasado 13 años, algunos efectos digitales, sobre todo las criaturas, se nos quedan ya un poquito, se le ven los hilos o se ve el cartón, y por ahí sí que se nos puede haber quedado un poquito vieja, pero sería lo único. En el resto, en la trama, en cómo configura los temas y los conflictos, cómo los personajes van desarrollando su propio conflicto y su propia respuesta a los conflictos, creo que sigue siendo una película que no ha perdido vigencia y que desde luego te sigue dejando el mismo mal cuerpo cuando termina. En este último tramo me he venido aquí, me he sentado al suelo junto a la colección que tengo de los libros de Stephen King, no están todos, pero sí muchos de ellos, para haceros algunas recomendaciones fílmico-literarias, porque Stephen King es alguien muy vinculado al mundo del cine. Bueno, la novela que hemos visto adaptada en esta ocasión, La Niebla, como veis, es una novela de un grosor importante, pero decía que Stephen King es alguien que no es ajeno al mundo del cine. He mencionado también antes a Lovecraft, y con la inspiración sin duda en Lovecraft y en el color que cayó del cielo, tenemos una de las primeras y más populares apariciones de Stephen King en la gran pantalla, en uno de los segmentos de la película Creepshow. Pero ya desde el principio de la carrera literaria de Stephen King, muchas de sus obras llegaron al cine. La primera, Carrie, con tremendo éxito, y algunas otras con distintos nombres importantes, como puede ser el caso de David Cronenberg dirigiendo La Zona Muerta, o películas que fueron teniendo distintas entregas, como Los Chicos del Maíz. En el caso del director de La Niebla, Frank Darabont, ya he mencionado sin duda una de las películas que para muchos es de las mejores de la historia del cine, Cadena Perpetua, basado en el relato Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que es el nombre de la prisión donde transcurre la acción de esta historia. Hay otras adaptaciones, algunas de ellas peculiares. En el caso de la novela Salem Slot, hay una primera adaptación que aquí en España se estrenó como Fantasma 2. Se trataba de aprovechar el éxito de la película Fantasma, que más allá del título no tiene absolutamente nada que ver, desde luego no es una continuación de la historia, y sí que desde luego fue una película más que interesante, y que ha pasado con ella como con otras obras y con otras películas, y es que con el devenir de los años llegaron a la pequeña pantalla en formato miniserie. En este sentido me permito recomendar Salem Slot, la miniserie en este caso con Rob Lowe como personaje protagonista, además de, por supuesto, recomendar las novelas en las que están basadas todas estas películas. Y sin duda una también de las consideradas como obras maestras del género de terror. En el caso del Resplandor, aquí también hay bastantes cambios en la película de Stanley Kubrick, pero esta que tengo aquí en las manos es una adaptación también televisiva en formato miniserie, que sí que es verdad que es bastante más fiel a la novela, pero evidentemente no está dirigida por Stanley Kubrick con todo lo que ello comporta. Y he dejado para el final, el libro está aquí ocupando casi media estantería él solo, pero la que sin duda es la primera gran adaptación que alcanzó una grandísima popularidad, y en este caso llegó a la televisión, y luego ha tenido un remake cinematográfico en dos partes que modestamente creo que no está a la altura de la novela, y que como película, sobre todo la segunda parte, falla bastante. Así que, además de recomendar la novela, no puedo dejar de recomendar It, esa adaptación también en formato de dos entregas, pero que bueno, en el DVD y en las plataformas de streaming donde pueda encontrarse, se puede disfrutar como una obra unitaria. Y en cualquier caso, Stephen King, uno de esos autores de género con un gran nivel en cuanto a la capacidad para entretener en sus obras, y luego en cuanto a nivel literario sí que es cierto que solo en algunas despunta realmente como un grandísimo escritor, pero que en cualquier caso son muy pocas las novelas y los relatos que nos pueden defraudar de su ingente obra, que ya digo, no están, sí son todas las que están, pero no están todas las que son.
un autor todavía prolífico y para el que muchos piden el Nobel de Literatura, que en fin, si se lo han dado a un compositor de canciones como Bob Dylan, porque no se lo van a dar a alguien que además de haber vendido millones de novelas, sí que podemos decir que es capaz de transmitir ideas, sentimientos y pasiones como pocos, y sobre todo de generar muchos espeluznes, muchos terrores nocturnos y muchas pesadillas, y si no que se lo digan a todos los que sienten fobia por los payasos, que sin duda fue a partir de It cuando esto se generalizó muchísimo más. Y esto ha sido todo en esta entrega, en esta guía de cine. Espero que os haya entretenido la película y que no os deje esta versión de 2007 de La Niebla con demasiados terrores, y que cuando haya niebla fuera no tengáis miedo de salir y enfrentaros a lo que pueda haber dentro de ella.